Bueno, pues muchas gracias, Iván, por el apoyo que nos estás dando en esta serie de pláticas que hacemos cada lunes, que se llaman Lunes de Plática Creston, en el que abordamos temas de interés general enfocados a la parte financiera, contable, en este caso bursátil, patrimonial. Y bueno, pues está abierta la invitación para todos nuestros clientes y amigos que seguramente estarán atentos a ver todo lo que nos puedes aportar, Iván, toda tu experiencia. Y bueno, voy a leer un poco la semblanza de Iván Santiago, que es el director general y de inversiones de Black Bull. Iván Santiago es trader profesional desde 2006, operando activamente acciones, ETFs y futuros a través de la Bolsa de México, Nueva York y Chicago. Desde el 2013, como asesor en inversiones independiente, comenzó a gestionar dinero de terceros y en 2017 fundó la firma Black Bull Advisors, que a la fecha es la primera y única empresa que opera como asesor en inversiones independiente, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el estado de Puebla, y de la cual ostenta el puesto de director general y de inversiones. Iván es licenciado en Administración, maestro en Finanzas y está certificado como asesor en estrategias de inversión y es candidato al nivel 2 de la certificación internacional del Chartered Market Technician en Estados Unidos. Ha participado en diferentes medios de comunicación especializados como el financiero Bloomberg, El Economista y la revista Expansión, y ha realizado ponencias sobre finanzas bursátiles y corporativas en distintas universidades como la UTLAP, el TEC de Monterrey, la Ibero, la Escuela Bancaria y Comercial, la UNAM, la ANAHUAC y la UAP. Pues bienvenido, Iván, nuevamente gracias y pues adelante con tu presentación y ya habrá algunas preguntas al final de la ponencia. Gracias. Adelante. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Es un gusto y un honor estar con ustedes, con toda la familia Creston. Gracias, Fanny, gracias también a Santiago por la invitación. Y pues bueno, como bien comenta Jorge, nosotros nos dedicamos a lo que es la gestión de patrimonios y la inversión de los mismos en la bolsa de valores, específicamente en la de Estados Unidos. Y antes de generar pues resultados y rendimientos, que es realmente nuestro objetivo, lo que buscamos también es promover mucho la cultura financiera y bursátil. Ahorita vamos a ver algunas láminas donde pueden ver ustedes, o van a poder ver ustedes que tristemente la cultura financiera y sobre todo bursátil es muy escasa en nuestro país. Entonces, pues bueno, esta presentación la hago con mucho gusto, con todo el afán de que ustedes puedan conocer un poquito más de este mundo de la bolsa de valores y cómo nos puede ayudar tanto como personas físicas o como empresas a poder incrementar nuestro patrimonio. Como les comentaba, pues realmente la cultura bursátil en el país es muy baja. Estamos hablando que en México, de toda la población existente, solamente el 0.35% invierte. Y esto estamos hablando de pues más de 120 millones de habitantes, ¿no? Si lo comparamos con países como Estados Unidos, donde evidentemente pues la cultura bursátil es mucho mayor, allá casi el 60%, poco más del 60%, invierte en bolsa. Entonces, por ejemplo, mi papá es médico y tiene muchos colegas que trabajan en Estados Unidos y ellos lo que le comentan es, oye, aquí los médicos pues no hablamos de cuestiones como aquí en México, sino que hablamos de cómo cerró la bolsa el día anterior y cómo cerró Apple y cómo cerraron nuestras acciones, ¿no? Entonces, independientemente de la profesión, realmente el tema bursátil debería ser para todos. En otros países como España, también la cultura bursátil es bastante amplia. Estamos hablando de cerca del 24% de las familias españolas. Y pues bueno, esos son los datos. Pero ¿por qué no invierte la gran mayoría? Pues todos hemos escuchado este tipo de situaciones donde pues es que la bolsa nada más es para ricos, o la bolsa es demasiado difícil, o es una apuesta, ¿no? Es aleatorio, es muy estresante o es muy riesgoso. Pero antes de ahondar un poquito en lo que es la bolsa y lo que no es y cómo se entiende, quiero denotarles cuál es la importancia de tener una cultura bursátil fuerte en un país. En el primer mapa podemos ver, pues está por extensión geográfica, evidentemente los países más grandes son los que notan inmediatamente.
Y el segundo mapa es lo mismo, pero el tamaño del país depende del tamaño del Producto Interno Bruto. Es decir, entre mayor sea el Producto Interno Bruto, más grande se ve en el mapa. Lo que quiero que observen ustedes es que pues, ambos mapas se parecen mucho. ¿Y por qué no se parecen tanto? ¿Por qué no se parecen tanto? Porque hay algunos países, por ejemplo, podemos ver acá Japón en el segundo mapa, que está bastante grande, porque el Producto Interno Bruto es bastante grande. En el primer mapa no se llega a apreciar porque por extensión geográfica es muy pequeño. Ahora, si comparamos el segundo mapa que teníamos, que es el del Producto Interno Bruto, y lo comparamos contra uno que el tamaño estuviera derivado del tamaño de la bolsa de valores, es decir, del mercado bursátil del país, aquí sí podrán ver que son muy semejantes los dos mapas. Vean cómo acá ya coincide que Japón, ahora sí, en este primer mapa de por PIB, se ve muy similar al segundo mapa por bolsa. Entonces, y por el otro lado, algunos países, por ejemplo, como es el caso de México o en general de Sudamérica, que en el primer mapa, que era por extensión geográfica, se notaban mucho, en estos últimos dos, pues ya no se aprecian tanto. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de estas dos láminas? Realmente la cultura bursátil está completamente correlacionada con el crecimiento económico de un país. Entre más grande sea el mercado bursátil de un país, mayor crecimiento económico tiene. ¿Y por qué es esto? Lo que es que la bolsa de valores atiende dos principales funciones que son vitales para cualquier economía de cualquier país. ¿Qué funciones son las que atiende el mercado de valores? Atiende por un lado lo que es el financiamiento y por el otro lado lo que es la inversión. ¿Cómo es esto? Empresas que necesitan capital, o sea, todas las empresas saben ustedes que para poder crecer pues necesitan dinero y para tener dinero solamente pueden tener dos vías, ya sea que pidan prestado, ¿no? Con algún acreedor o que tengan algún socio. En el caso del mercado de valores, aunque se puede optar por las dos opciones, tradicionalmente pues es la segunda, que es pulverizar o vender una parte de la empresa a diferentes accionistas y así poder levantar capital para poder llevar a cabo los planes de expansión. Entonces, por un lado, la empresa a través del mercado de valores capta dinero fresco para que pueda crecer, para que pueda contratar trabajadores, para que pueda incrementar la maquinaria o sacar un nuevo producto, etcétera. Y por el otro lado, ¿quién es el que otorga ese recurso? Pues lo otorga gente que tiene excedentes de liquidez y que pues, tiene la necesidad de poderlos invertir. Entonces, estamos por un lado cubriéndole la necesidad de financiamiento a las empresas que son el motor de la economía y por el otro lado le estamos dando una alternativa de rentabilidad a un inversionista para que pueda incrementar su patrimonio. Entonces, esas son las dos funciones vitales que cubre el mercado de valores. Ahora, ¿cuál es la historia del mercado de valores o cuál es el desempeño que ha tenido, por lo menos cerca de los últimos 100 años, en los últimos 91 años? Esta gráfica es el Standard & Poor's 500, es el índice que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y por ende del mundo. Hablamos de empresas de diferentes sectores, desde aeronáutico, de medicina, tecnológicas, bancarias, etcétera. Y lo que ustedes pueden apreciar en primer punto es que la bolsa en el largo plazo siempre sube. La tendencia natural de la bolsa en el largo plazo siempre es alcista. Pero el otro punto que también tenemos que denotar es que las correcciones que tienen son cíclicas. Es decir, siempre vamos a tener periodos de crisis, siempre vamos a tener, y ustedes pueden ver en esta gráfica que desde la Gran Recesión, que la Gran Depresión del año 1929, hasta la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo, el atentado terrorista en Estados Unidos con las Torres Gemelas, todos son acontecimientos que se van dando pues, con el paso del tiempo y van generando en algunas situaciones crisis o depresiones económicas. Entonces, toda la parte de crisis es algo normal, es algo cíclico que no solamente la bolsa lo ve, sino que la propia economía. Sin embargo, como cualquier economía de cualquier país y más aún pues, de países desarrollados como Estados Unidos, independientemente de los baches económicos que lleguen a tener, la tendencia de largo plazo siempre va a ser alcista. ¿Por qué? Porque este índice de las 500 empresas más grandes lo que hace es que se va rebalanceando cada determinado periodo. Es decir, empresas que en su momento, por ejemplo, fueron líderes, como fueron a lo mejor Ford,
que ahorita ya no tiene una participación tan grande en el mercado, sino que ya dio un paso a nuevas empresas como por ejemplo Tesla. Ahora el índice lo que hace es que va dándole más ponderación o incluso va sacando las empresas que ya no son tan importantes, cuyos fundamentales o números ya no son tan sólidos, y va metiendo a las nuevas, de tal forma que el invertir en un índice o en una bolsa de un país siempre te va a garantizar que estés invertido en las mejores empresas del mismo. Si ustedes ubican cualquier punto en este periodo que estamos analizando, así hubiesen invertido en el peor momento, digamos, en el mero techo previo a cada crisis, el día de hoy estarían ganando dinero, porque es lo que les comento, la tendencia de largo plazo es alcista. Ahora, sin embargo, el problema con la bolsa es que la gran mayoría que son gente que no tiene la asesoría adecuada o que invierte y en lugar de invertir lo ve más allá, más como una apuesta, ese gran número de gente realmente pierde dinero. ¿Por qué? Porque desconoce la ciclicidad que les comento, que es el primer punto. Este término de toros y osos, o sea, el toro en el argot bursátil significa o ejemplifica el mercado alcista. Un toro ataca o embiste de abajo para arriba, y entonces la metáfora es como que sube al mercado, sube la economía. El toro representa los números negros, la prosperidad, el auge, la prosperidad económica. Y por el otro lado, los osos lo que ejemplifican son los mercados bajistas. ¿Por qué? Porque el oso se levanta en sus dos patitas y ataca para abajo. Entonces, es como que está tirando al mercado o representa las crisis, la depresión y demás. Por eso podemos ver que, por ejemplo, en plazas como financieras como Wall Street, pues hay un toro, y en algunas plazas existe también el toro y el oso, porque es la economía y el mercado financiero es como la eterna lucha entre alcistas y bajistas. Entonces, lo que tenemos que ver en esta gráfica es que en los periodos de azul son los mercados alcistas. La mayoría del tiempo el mercado bursátil se mantiene en una tendencia alcista. Sin embargo, también existen las tendencias bajistas, que son las tendencias de crisis o los osos. El problema radica es que si tú no conoces bien la ciclicidad del mercado, lo más probable es que tú entres en los picos o tú entres en el peor momento. El ser humano teóricamente tendría que ser racional, teóricamente tendría que tomar decisiones financieras en base a un criterio racional. Sin embargo, la parte de que somos muy orientados por la parte emocional llega a generar burbujas cada determinado momento. En un ratito les voy a mostrar un poquito más ejemplos de burbujas, pero esas burbujas normalmente son precedidas a un colapso o a una caída, que como ustedes pueden ver, por ejemplo, lo peligroso de estas caídas es que dicen en el sector bursátil, decimos, el toro sube por la escalera y el oso baja por el elevador. Entonces, lo que toma mucho tiempo subir, por ejemplo, este caso del periodo de los 50 a los 60 más o menos, miren, tardó el mercado 15.1 años en subir el 935%. Es decir, subió casi el 17% promedio cada año. Imagínense, es un interés compuesto, 17% cada año por 15 años. Pero después, solamente en 6 meses, perdió el 22%, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso más grave es precisamente la Gran Depresión. Subió casi 4 años el 193%, y luego solamente en 2.8 años cayó el 47%, el 83%, o lo que es equivalente a una tasa anual del 47%. Entonces, la mayoría de la gente que pierde dinero es porque no conoce estos ciclos y entra, desafortunadamente, en el preámbulo de que explote la burbuja. Ahora, para poder entender cuál es la ciclicidad del mercado o cómo se comporta, cuáles son los ciclos naturales que tiene, yo ocupo mucho una frase de un inversionista muy famoso que se llama George Soros. George Soros dice, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. Cuando algo es obvio, es muy evidente, y cuando algo es evidente no funciona. Y siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, de la taquería. Tú estás en tu casa y tú quieres poner un negocio, ves enfrente que ponen una taquería y les va bien. Ves a una esquina más, ponen otra taquería y les va muy bien. Y después otras 2 cuadras adelante ponen otra taquería y les va bien. Entonces tú dices, voy a poner una taquería, porque parece que es un buen negocio. El problema es que cuando ya es tan evidente, probablemente ya sea un mercado muy saturado y probablemente los beneficios que en un principio se vieron, pues ya no sean así.
y es cuando precisamente se dan estos ajustes. Miren, las etapas que se tienen en el mercado en general es la acumulación, donde existe mucho pesimismo en el mercado. Nadie quiere participar. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Segundo, empieza a subir el mercado o el activo o lo que sea, y ya empieza a haber una etapa de participación. Aquí es cuando la mayoría de la gente ya no es pesimista, pero todavía es escéptica. Pero dice, bueno, como está creándose, como parece que se está creando una nueva tendencia, pues vamos a participar porque parece ser que está empezando a levantar. Después viene una etapa final que es precisamente la distribución, que viene acompañada por la euforia extrema. Ahí es cuando todo es evidente y cuando todo el mundo quiere participar en el negocio, porque aparentemente es dinero fácil, pero siempre viene precedido, esto viene precediendo la caída o el ajuste. ¿Cómo es esto? Miren, este es el caso de la burbuja del 29, del gran crack del 29. O sea, Estados Unidos y en general el mundo había apenas terminado, había salido de una primera guerra mundial. Los países, o sea, Europa estaba devastada, estaba deshecha por la crisis y por la guerra, y en general pues no había mucho optimismo en la economía mundial. Nadie quería invertir. Sin embargo, desde el 20 hasta el 22 se vivió un proceso de acumulación. Ahí es donde lo evidente que era no invertir en la bolsa, pero la gente que conoce este sector, pues es donde empezaba a participar. Después viene un periodo de participación, que es el que les comentaba, donde ya empieza a levantar el mercado, y después viene una etapa de distribución. En los 30 o previo a los 30, Estados Unidos era el motor económico del mundo, y es cuando empezaron a surgir muchas cosas, fueron los maravillosos 20 de Estados Unidos, y fue donde se empezó también a generar las ideas de, por ejemplo, consuma hoy y pague después, ¿no? Se empezaron a generar muchos créditos, no solo para los bienes de consumo, sino inclusive para el mercado bursátil. Entonces, eso es lo que generó o apoyó mucho la burbuja, porque aparentemente era muy fácil hacer dinero, todos los días subía la bolsa. Entonces, gente que inclusive no tenía dinero, pues pedía prestado al banco, el banco le prestaba, compraba acciones, pagaba el préstamo y aún así se le quedaba utilidad porque siempre subía el mercado, hasta que ya no lo hizo y cayó el mercado en una depresión que, pues bueno, ha sido de las peores en la historia. Otro ejemplo, que ya es de mucho más antes, por ejemplo, el siglo XVI, hubo algo que se llamó la burbuja de los tulipanes. Un bulbo de un tulipán que le empezó a salir como una especie de bacteria, tenía colores distintos. Entonces, la gente en ese momento lo consideraba como algo exótico, algo de estatus, empezó a demandar mucho el bulbo de tulipán, y llegó un momento en que un solo bulbo valía más que un departamento en la playa, hasta que de plano pues se fue a cero. Otro caso es las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. En esta compañía invirtió un famoso que fue Isaac Newton. Isaac Newton participó en esta burbuja, vendió, después siguió subiendo, la burbuja volvió a participar y finalmente explotó, y Isaac Newton pues perdió su dinero. Otro punto que hay que entender también respecto a los mercados y su naturaleza es que el mercado no es, la bolsa no es la economía, la bolsa es el adelanto de la economía, porque mucha gente tiende a pensar, dice, si todo está tan mal, ¿por qué el mercado está subiendo? Y en un momento vamos a poner un caso de lo que estamos viviendo actualmente. Pero para ejemplificar esto, quiero hacer referencia, aprovechando que ahorita estamos a punto de entrar a las elecciones de Estados Unidos, la elección o la contienda que tuvo Hillary Clinton con Donald Trump. Si ustedes se acuerdan, todo apuntaba a que Hillary Clinton iba a ganar. Era hasta cierto punto evidente que Hillary Clinton iba a ganar. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? El tipo de cambio es un barómetro importante respecto al nerviosismo de los mercados internacionales respecto a México. Un tipo de cambio muy alto denota nerviosismo sobre la economía mexicana. Entonces, tenía una estabilidad relativa, estaba por los 17 medios entre marzo y mayo, previo a que fuera lo de la elección. Pero previo a la elección, el tipo de cambio, si pueden ustedes observar, se empezó a apreciar y apreciar y apreciar y apreciar. Se empezó a apreciar hasta que en noviembre, que Trump gana la elección, se dispara de 18.50, se dispara hasta los 21. Y después, una vez que toma posesión Trump el 20 de enero, llega a tocar un máximo de 22. Y yo recuerdo muy bien asesores, corredurías internacionales y nacionales
Y cuando el tipo de cambio estaba en 22, la gente decía, derechito a los 28, y se va a los 25 o se va a los 30. Decían, porque ya va a entrar Donald Trump, y cuando entre Donald Trump, todo va a ser el cisne negro que va a tirar el mercado y que va a hacer que el tipo de cambio se dispare todavía más. ¿Qué fue lo que pasó justo cuando tomó protesta Donald Trump? Fue justo el techo en los 22 pesos por dólar. 6 meses después bajó a 17.50 nuevamente. Entonces, la gran mayoría atemorizada entrando en 22 se quedó con dólares, de los cuales pues apenas ahorita se está tratando de recuperar, apenas ahorita el tipo de cambio está logrando nuevamente llegar a los 22 pesos por dólar. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Compras el rumor, es decir, el rumor es que posiblemente Donald Trump gane y posiblemente lo evidente que es que Hillary Clinton gane no suceda, y después vendes la noticia, materializas cuando el mercado ya dio por sentado o cuando ya se materializó la noticia de que efectivamente el rumor se hizo cierto y ganó Trump. Otro ejemplo que tengo siempre es la bolsa de Brasil. Brasil, en el 2009 era de las economías emergentes más importantes. De hecho, ahí fue donde se acuñó el término de los BRIC, que era Brasil, Rusia, India y China, que eran los titanes emergentes que estaban eran como el motor económico mundial. Incluso se veían portadas, por ejemplo, en The Economist, donde tenemos acá de Brasil Takes Off, y tenemos ahí al Cristo como elevándose en el aire porque había sido digamos, un fenómeno económico, esa economía. Sin embargo, vean cómo a partir de 2010 Brasil empieza a caer, o la bolsa brasileña, el Bovespa, empieza a caer en una tendencia claramente bajista y viene acompañada de diferentes sucesos. Viene acompañado de lo del impeachment de Dilma Rousseff, de que querían, de los eventos también, o escándalos con su esposo, con Lula da Silva, e inclusive vino acompañado o se unió con la goleada que le dio Alemania en los mundiales a Brasil. Entonces, parecía ser que todo era negativo para Brasil. Todo el mundo temía por una gran recesión en la economía, temían porque cayera en una contracción económica el país, cosa que se materializó precisamente el 2 de junio de 2014. El 2 de junio, Brasil confirmó que estaba en recesión, la peor recesión de los últimos 25 años, porque cayó su Producto Interno Bruto casi el 5.5%. En ese momento, cuando era evidente que todo ya estaba muy mal y cuando la gente, por ejemplo, si tú le dijeras, invierte en Brasil, te hubiera dicho, estás loco porque la economía, miren cómo se desplomó. Ese momento fue el punto mínimo que el Bovespa tocó, fue su piso, y después de eso se empezó a trepar de manera impresionante porque ya había materializado efectivamente lo que todo el mundo estaba anticipando. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos comparándolo contra su bolsa. Si uno siguiera únicamente por los indicadores macroeconómicos, uno diría, bueno, previo a la crisis del 2009, por ejemplo, en junio de 2008, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos había crecido 1%. La bolsa estaba subiendo 7%. Pero para septiembre, el Producto Interno Bruto había crecido 2.8%, es decir, había crecido más en junio. Pero la bolsa ya había caído 14%. Después, para diciembre, el Producto Interno Bruto por fin ya había decrecido menos 0.5%. Para esa lectura que por fin ya teníamos negativa, la bolsa ya había caído el 39%. Entonces, si nos hubiésemos esperado a salir de la bolsa en el momento en el que el indicador macroeconómico se materializara, hubiéramos entrado cuando el mercado ya había ajustado 50%. Y si hubiéramos esperado a que volviéramos a participar en la bolsa hasta que los indicadores macroeconómicos repuntaran o que el Producto Interno Bruto fuera positivo, hubiésemos entrado ya cuando la bolsa ya habría recuperado un 60%. Entonces, ven ustedes cómo en los tres ejemplos que puse, la bolsa se adelanta a la economía. Dicen que cuando la bolsa llora, la calle ríe, o cuando la bolsa ríe, la calle llora. ¿Por qué? Porque podría estar la cosa muy, muy mala económicamente hablando, pero si la bolsa empieza a subir es porque está descontando que en algún momento las empresas van a volver a salir, porque recordemos que las economías en general no quiebran. O sea, son cuestiones que, como ya vimos, son cíclicas.
Ya viendo el ejemplo actual, en el 2020, donde pues tuvimos una crisis que se juntó un desplome brutal de materias primas, específicamente en el petróleo, con una caída en el turismo y en la inversión extranjera directa, y todo aunado pues a un problema de salud por la pandemia, por el coronavirus. Vimos indicadores donde, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, en una semana, allá en Estados Unidos hay lo que le llaman solicitudes por desempleo. La gente que no tiene trabajo puede pedir ayuda al gobierno. Entonces, desde que se empezó con la medida de este indicador, desde los 70s, nunca se había notado un incremento tan fuerte en una semana en toda la historia. Vean cómo en una sola semana 3 millones de personas fueron a solicitar en una ayuda por desempleo. Tal fue la naturaleza o la debacle en el mercado laboral de Estados Unidos, que les puedo decir que todos los empleos que había creado Estados Unidos desde el piso de 2009, cuando fue la crisis subprime, precisamente provocada ahí en Estados Unidos, hasta 2019, todos esos empleos los perdió en cosa de un mes Estados Unidos. Fue un efecto fulminante que, pues también como podemos ver en las pronósticos de crecimiento para el mundo, se tuvieron que realizar a la baja en general. O sea, por ejemplo, India de esperar que creciera 6%, se bajó a 2.1%, China de 5.9% se bajó al 1%, México, pues ya sabemos que de esperar un crecimiento del 1%, pues se bajó al menos 6%. Todo debido pues, al fuerte golpe que vino por tema del COVID. Ahora, pero a diferencia de las demás crisis, por ejemplo, la crisis subprime, donde el problema fue algo, digamos, sistémico, fue algo interno de los bancos, fue algo que activos que no, o riesgos que no habían contemplado los bancos y que contagiaron por ende a la economía real. En esta situación no fue un tema sistémico, fue un tema de una pandemia, fue un tema de salud, un tema, digamos, externo, que no tenía mucho que ver con la economía per se. Entonces, ¿qué fue? Así como fue de fulminante la caída en el mercado y las previsiones de crecimiento económico, así fue de rápida idea o de ágil las medidas que tomaron las autoridades financieras, no solamente en Estados Unidos, sino en general en todo el mundo. ¿Qué medidas fueron las que tomaron tanto autoridades financieras como gubernamentales? Pues medidas sanitarias que todos ya sabemos, ¿no? Que el cierre de fronteras, el uso de cubrebocas, la sana distancia y demás, estímulos fiscales promovidos por el propio gobierno y estímulos monetarios. Por ejemplo, en Estados Unidos aprobaron el paquete de estímulos más grande en toda su historia y fue algo rapidísimo que hicieron. 2.2 trillones de dólares equivalentes al 10% de su Producto Interno Bruto. Ese fue el primer paquete que aprobaron cuando fue marzo, cuando fue la debacle por lo del COVID. Y ahorita están por aprobar otros 2.2 trillones de dólares inyectados también en la economía. ¿Cómo se van a repartir? Pues bueno, se reparten entre pymes, negocios pequeños, familias, empresas grandes, algunos apoyos directos a gobiernos o a municipios, o algunos apoyos muy enfocados a determinados sectores económicos que fueron los que se vieron más afectados. ¿Cómo reaccionó el Banco Central, que en este caso es la Reserva Federal de Estados Unidos, y cómo reaccionaron los principales bancos centrales del mundo? Estoy hablando del Banco de Japón, el Banco Europeo, el Banco Chino y obviamente el Banco de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaron? Pues bajando las tasas de interés. ¿Cómo hacen esto ellos? Empiezan a suministrar o inundar los mercados de liquidez, empiezan a proveer la liquidez para que haya estabilidad en el mercado y para que las tasas se mantengan cercanas a cero. ¿Para qué buscan que las tasas se mantengan cercanas a cero? Pues precisamente para que la economía se reactive. Lo que hacen es que, imagínense, aquí podemos ver la evolución de la tasa de referencia en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2008, previo a la crisis, estaba cerca del 5%, ahorita la tenemos en cero. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues tú, al ser un empresario, por ejemplo, vas a pedir un préstamo, te van a cobrar el 0%, pues tienes más incentivos para poder tomar prestado, poder iniciar el negocio, poder reactivar lo que es tu plantilla laboral. Por el otro lado, una persona que tiene dinero en el banco,
y que antes le pagaban, no sé, el 3% y ahora le pagan el 0%, o inclusive le cobran como fue en países como Japón, que tenían las tasas negativas, pues lógicamente lo que vas a hacer es que vas a sacar el recurso y vas a buscar gastarlo, ¿no? Y todas esas medidas ayudan a que se incentive, que se reactive la economía. Y como el mercado financiero, pues los participantes son pues, empresas, esas empresas se ven beneficiadas también de estas políticas monetarias. Ahorita, independientemente de que la economía americana ya empieza a repuntar, la Reserva Federal ya dijo que por lo menos hasta 2024 tasas de interés en cero. Entonces, la tendencia de la política relajada o de las tasas de interés bajas va a continuar todavía por unos años más. ¿Y cómo fue la reacción de la bolsa ante estos sucesos? Vean, este es el S&P 500, aquí yo ya les estoy mostrando lo que pasó, pues específicamente en este año con la crisis del COVID, lo que les comentaba, la caída fue fulminante, fue muy rápida, o sea, de estar el índice por ahí de los 3.400 puntos, se desplomó hasta los 2.200 puntos, cayó un 35% en poco tiempo, pero como les comentaba, al no ser un tema realmente provocado internamente o por una cuestión sistémica de la economía y al tener todos estos apoyos, esta velocidad de reacción en cuestión de las autoridades, el mercado se repuntó de manera impresionante. Esta es la V que comentan, ¿no? O que vemos en los medios. Después de caer el 35, el mercado ha rebotado más del 60%. Es decir, si tú como un inversionista entraste a inicios de enero, te tocó el mal tiempo de entrar a inicios de enero, pero no tuviste ninguno, o sea, tuviste el temple, tuviste la asesoría correcta, ahorita estarías muy positivo en el año. ¿Quiénes son los que tienen afectación? Pues precisamente la gente que no tiene la asesoría adecuada o que no conoce los ciclos y que compró en marzo y luego vendió en abril, ¿no? Y que ahorita busca participar nuevamente en el mercado cuando el mercado ya rebotó más del 60%. Ahora, la lámina anterior es el S&P 500, les digo, 500 empresas de todos los sectores económicos en Estados Unidos. Lo que nos está diciendo es que en general a la mayoría ya le fue mejor. En general ya se levantó la mayoría. Sin embargo, sí hubieron sectores mejores y hubieron sectores también que les afectó más y sectores que inclusive no se han recuperado de la caída que vimos en marzo. Vean, por ejemplo, los mejores sectores. ¿Quiénes son? Transportes y logística. Después de caer el 41 ya subió más del 70%. Empresas tecnológicas, evidentemente empresas como Amazon, como Google, como Netflix, como Zoom, todas las empresas que están relacionadas con la parte tecnológica que tienen que ver no solamente herramientas de trabajo, sino también empresas como Nvidia o empresas que están también en la parte de videojuegos, entretenimiento, streaming. Todas estas empresas, pues fue una oportunidad realmente todo esto, porque pues lo que hicimos nosotros, ustedes son testigos de lo mismo, es que demandamos más ese tipo de servicios y vean cómo después de caer el 30%, subió más del 80% ya el sector de empresas tecnológicas. Entonces, lo que quiero que vean ustedes es que, aparte de que en general, si tú estás bien diversificado, tú ahorita estarías muy positivo en lo que va del año, independientemente de la caída que hubieses tenido por lo del COVID. Si tienes la asesoría adecuada, puedes participar en sectores económicos que no solamente va a irles menos mal, sino que van a recuperarse mucho más y van a ganar mucho más que el mercado en general. Otro sector importante pues, fue el sector de cuidado personal o cuidado de la salud. Obviamente empresas farmacéuticas, empresas que estaban pues ahí con el tema de la vacuna para lo del COVID, pues son empresas que se recuperan inmediatamente porque además tuvieron un apoyo directo del gobierno de Estados Unidos. Constructoras, sabemos bien que de los sectores que mayor empleo generan en una economía, pues es precisamente la construcción. Entonces, evidentemente, las autoridades, al tener este problema tan fuerte de desempleo, pues buscan reactivar un sector que pueda contratar a más gente, ¿no? Entonces, vean los home builders de Estados Unidos, cómo han incrementado pues, cerca del 100% después de esta caída. Entonces, lo que les repito, lo que les quiero mostrar es esta parte de
cómo conocer los ciclos, cómo saber si tú te mantuviste acá. Estamos hablando de menos de un año, ahorita estarías muy, muy positivo, estarías teniendo un muy buen rendimiento. Mejor aún si tú hubieses tenido la asesoría adecuada para poder, oye, pues en marzo estamos viendo que se está descomponiendo el tema, sacamos el recurso o desinvertimos de ciertos sectores y volvemos a participar en otros y aprovechamos toda esta recuperación económica y de la bolsa. Biotecnología que va de la mano con el sector de empresas que pues han estado invirtiendo para poder desarrollar la vacuna para el COVID. ¿Y qué sectores les ha ido muy mal? Pues empresas de energía, evidentemente, pues esta crisis fue también, les comentaba hace un momento, pues fue también relacionada con las materias primas, específicamente con el petróleo. Empresas petroleras, después de caer el 60%, actualmente siguen muy, muy abajo, o sea, todavía siguen 55% debajo del nivel que tenían previo a la pandemia. Bancos, evidentemente los bancos, pues, imagínense, bancos que tienen créditos, que viven de las ganancias que les van pagando, los intereses que les van pagando la gente que les debe, evidentemente tiene una cartera colocada y si la gente ya no tiene trabajo y no va a poder pagar, van a tener incumplimientos. Entonces, los bancos fueron forzados a tener que incrementar sus márgenes de capitalización y, pues, evidentemente a visorar un escenario, pues menos alentador en la cuestión de la colocación de cartera. Entonces, de caer el 50%, todavía siguen 30% abajo, o sea, se han recuperado más del 20%, pero todavía siguen debajo de los niveles previos al COVID. Aerolíneas que cayeron un 60%, todavía están muy, muy por debajo. El sector de aerolíneas en marzo recibió 24 billones de dólares directamente, con la consigna de que no despidieran gente, que mantuvieran por lo menos el 90% de la plantilla contratada, con la consigna de que tampoco pudieran recomprar acciones de ellas mismas o bien pagar dividendos. Y ahorita en octubre ya venció ese apoyo y ya venció el plazo para que les puedan otorgar otros 20 billones de dólares. Es algo que ya está trabajando el Congreso de Estados Unidos y es algo que de cierta forma ya está descontando el mercado que va a pasar. O sea, sí va a haber un acuerdo, sí van a sacar los 2.2 trillones que se están esperando nuevamente y pues bueno, este sector parece ser que poco a poco se irá reactivando igual que los anteriores. Cines, por supuesto, pues cines también tuvieron una afectación que ha recuperado un poco, pero en general pues todavía se mantienen y más aún ahorita con los rebrotes de COVID. Cruceros, evidentemente también siguen por debajo, pero bueno, ahorita a lo que me quiero enfocar es, después de que ya vimos toda la parte de cómo funciona el mercado históricamente, cómo funcionan los últimos 90 años, cuál es la lógica para entenderlo y cómo le ha ido al mercado en general y a los sectores económicos principales en esta pandemia. ¿Qué sigue ahora? ¿En qué vamos a invertir ahora? Nosotros la postura que mantenemos es seguir manteniendo inversiones dolarizadas. Ahorita les voy a explicar por qué. De preferencia, o sea, desafortunadamente ahorita tenemos también un sistema bancario en México que pues también tiene muchos riesgos por la misma situación económica. Desafortunadamente también las decisiones del gobierno federal no han sido tan atinadas en cuestión de la reactivación de la economía, o sea, su capacidad de reacción no ha sido para nada similar a lo que han tenido otros países o lo que ha tenido Estados Unidos. Entonces, nosotros nos sigue gustando mucho la idea de manejar las cuentas en dólares con un custodio en Estados Unidos, un custodio que esté regulado allá, que no esté sujeto, digamos, al riesgo sistémico que pueda tener México, preferentemente seguir invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos y seguir muy sobreponderado en los sectores más fuertes, que son los que ya vimos, o sea, sectores fuertes como las constructoras de Estados Unidos, la biotecnología, las empresas que están en la parte tecnológica de Estados Unidos, y en menor parte poder ponderar en sectores que van a irse recuperando paulatinamente. O sea, si tú puedes ver en un lapso de mediano o largo plazo, pues la economía tenderá a recuperarse y todos esos sectores atrasados como el bancario, como los cruceros, como los cines, como las aerolíneas,
tenderán a irse recuperando poco a poco. Entonces, digamos que que el sector fuerte es una inversión de corto plazo, el sector rezagado es una inversión un poquito de mediano, largo plazo. Y la volatilidad, ahorita que ya vienen las elecciones en Estados Unidos, que son a inicios de noviembre, es un periodo de alta volatilidad donde también podemos sacar provecho para proteger el patrimonio de los portafolios. ¿Por qué recomiendo la bolsa de Estados Unidos y no la de México? Acá podemos observar que desafortunadamente, desde 2012, desde el periodo de Peña Nieto, la Bolsa de México no ha tenido un gran auge o no ha tenido el rendimiento que debería tener como un país emergente. No es normal que una economía como la de México, que es mucho más pequeña que la de Estados Unidos, pues su bolsa crezca a tasas menores que la de Estados Unidos. Es un tema que eventualmente se va a ajustar y eventualmente la de México va a incrementar o va a exceder a la de Estados Unidos. Sin embargo, por el momento, la de Estados Unidos sigue superando por mucho el rendimiento de la de México y creo que lo va a seguir haciendo en los próximos años. Vean ustedes cómo de 2012 al 2020, la tasa anual que ha pagado el IPC, es decir, la Bolsa Mexicana de Valores, ha sido del menos 0.20%. Es decir, menos 0.20% es lo que tú has ganado promedio desde 2012 hasta 2020. Hubieron años, por ejemplo, 2012, donde ganaste el 19%, 2013 menos 5, 2014 más 5, etcétera. Y ahorita el promedio o la tasa de crecimiento anual compuesta ha sido negativa. Por el otro lado, la bolsa de Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual compuesta en este lapso, desde 2012, ha sido del 11.36%. Ahora, ¿por qué ponderar o por qué invertir en dólares? El dólar, muy independientemente del fenómeno que estamos viendo ahorita, por ejemplo, donde aparentemente tenemos un peso fuerte contra el dólar, la realidad es que lo que tenemos en este ciclo, en el ciclo actual, es un dólar débil contra todas las divisas. ¿Por qué? Al tener tasas de interés en cero, al tener todo el mercado inundado de dinero por parte de Estados Unidos, ¿qué es lo que está incentivando? Pues obviamente que haya menos demanda de dólares. Y al propio país le conviene, al propio Estados Unidos le conviene, es algo que ha provocado el mismo presidente Trump y las autoridades de allá. Un dólar más débil fortalece el sector exportador, lo hace más competitivo. Entonces, esa caída en el dólar index, que es una canasta respecto a todas las divisas, en lo que se ha materializado, pues es también en una aparente fortaleza del peso. Pero realmente no es por una situación del entorno económico de México, sino más bien una situación del entorno macroeconómico de lo que está viviendo Estados Unidos. No obstante eso, si tú puedes ver en un largo plazo la paridad dólar-peso, la tendencia siempre es alcista. Vean ustedes desde el 94, ¿en qué nivel estaba el dólar? Estaba en 3.30 pesos por dólar. El día de hoy está cercano a 22 otra vez. Llegó a estar cercano a 25 cuando fue lo de la crisis por lo del COVID. Pero a lo que voy es que lo que tenemos que entender es que así como la bolsa de valores en el largo plazo es alcista y los descensos que tienen son temporales, sino que son descensos contratendenciales, lo mismo pasa con el dólar contra el peso. La tendencia a largo plazo siempre es alcista. Tanto es así que en los últimos 26 años, el retorno promedio anual que ha tenido el tipo de cambio es del 7.5%. Entonces, imagínense ustedes que hubiesen invertido, ya dijimos que el rendimiento promedio anual del mercado de valores estadounidense ha sido del 11%. Ahora, ustedes invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos tienen que comprar dólares. Entonces, ustedes tendrían no solamente ese 11.5% de rendimiento promedio, sino que además tendrían este 7.5% de rendimiento por la utilidad cambiaria. Y es precisamente lo que nosotros manejamos en la firma, por eso nuestro objetivo es realmente buscar generar mayor retorno que lo que hacen los índices, pero es un conjunto entre participar en diferentes sectores. Yo lo que quería es que vieran ustedes cómo
no solamente es invertir en una sola empresa o invertir en un solo sector, sino poder diversificar y dependiendo también de la situación del mercado en general y la situación económica que se tenga, saber mover el dinero pues, de los sectores más débiles a los más fuertes y viceversa cuando se cambie la situación. Acá podemos apreciar que, por ejemplo, en este periodo nosotros hemos tenido de junio 2019 hacia mayo 2020, ya incluyendo el primer trimestre de este año, que les digo que ha sido el peor trimestre en la historia de todo el mercado. Aún así, el rendimiento últimos 12 meses ha sido del 18% o fue del 18% en dólares. Ahora, yo pongo esta lámina porque lo que quiero ejemplificar es lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué Bolsa de Estados Unidos y por qué dólares? Bolsa de Estados Unidos porque pudimos lograr el 18 en dólares. ¿Por qué dólares? ¿Por qué está la inversión allá? Por la utilidad cambiaria. Si tú hubieses invertido en junio del 2019, hubieras agarrado un tipo de cambio por ahí de los 18.90. Para mayo 2020, el tipo de cambio ya estaba por los 22. Entonces, ese 18% se hubiera convertido en el 43%. Por eso es que seguimos optimistas respecto a la economía o a la bolsa de Estados Unidos y por eso es que seguimos recomendando la inversión dolarizada. Finalmente les quiero dejar esta frase, con esta frase me despido, que es un proverbio holandés que dice, no podemos detener el viento, pero podemos construir molinos. Y esto se refiere a que muy desafortunado los hechos que hemos vivido en cuestión de la situación económica, más aún, evidentemente, por las pérdidas de vidas derivadas del COVID. Pero esta situación se puede, de cierta forma, si no detener, por lo menos aprovechar, pues sabiendo invertir ese recurso, sabiendo que o conociendo que no todo cuando cae, no todo se va abajo, ¿no? O sea, hay sectores o hay empresas que naturalmente les va a ir mejor que a otras y esa es la labor que hay que hacer para poder defender y poder incrementar nuestro patrimonio. Les agradezco mucho su atención. Si tienen algún comentario, alguna duda, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que bastante interesante la plática. No sé si se está oyendo un poco de eco ahí, pero bueno, ya estamos también en esta nueva normalidad adaptándonos a todo el tema de las videoconferencias y de las plataformas estas. Pero bueno, pues muchas gracias, Iván. La verdad es que una plática bastante interesante. Me gustó cómo haces todo el esbozo histórico, tocando todo el tema de la crisis del 29 y cómo se fue dando toda la evolución de la bolsa. Muy, muy, muy interesante. Sectores que se están viendo beneficiados con esta pandemia, los sectores que se están viendo afectados y cuáles puedan ser las perspectivas de inversión. Sí, yo también estaría de acuerdo contigo en el tema de que, bueno, pues ahorita el dólar, aunque va debilitándose de alguna manera, pero sigue siendo una opción siempre a tomar en cuenta para invertir, ¿no? Yo para iniciar, si hay alguna pregunta por ahí, pero para abrir el tema de las preguntas y respuestas, ¿ustedes cómo verían, ya metiéndonos también un poquito en política de Estados Unidos, el tema de los mercados, cómo podrían reaccionar ante las elecciones que tenemos ya a la vista entre Trump y Biden, y cuál podría ser pros y contras de que ganara uno u otro, y las bolsas cómo podrían estar reaccionando, sobre todo la bolsa en Estados Unidos? Sí, mira, evidentemente lo que busca Wall Street es que gane Trump. Trump es muy pro Wall Street, muy pro de bajar las tasas fiscales. Incluso este fin de semana en el hospital tuiteó que quería recortar más los impuestos, ¿no? Y por el otro lado, Biden se le ha escuchado que pues, ha dicho que su postura sería incrementar las tasas fiscales, por ejemplo, a la gente con más recursos, y también en algún momento dijo que si había
alguna situación de rebrote, de repunte en el coronavirus o de rebrotes, él no tendría problema en volver a parar la economía, ¿no? Entonces eso no le gusta tanto al mercado. Podríamos decir que la situación sería un poquito menos favorable para las bolsas si ganara Biden que si ganara Trump. Sin embargo, ya por todas las políticas que tiene la Fed y que tiene el mismo gobierno y demás, y los apoyos que está dando sectoriales, yo creo que independientemente de quién gane, el mercado de valores le va a ir bien. Le va a ir mucho mejor con Trump, pero no quiere decir que le vaya a ir mal con Biden. Yo creo que en ambos casos la bolsa de valores va a tener un buen cierre en el año, y creo que el siguiente año también va a ser bastante positivo. Perfecto, gracias, Iván. ¿Cómo va la agenda? Perdón, Jorge, no te escuché. No, le decía a Fanny que, bueno, ya para estar cerrando la sesión, si cómo va la agenda, si hay algunas otras preguntas o comentarios. Sí. Tenemos 3 preguntas. La primera nos dice Juan Martín que la va a hacer de viva voz. Entonces también si puedes activar tu audio, por favor. Bueno, activar tu audio, Juan Martín. Sí, gracias, Fanny. Santiago, buena tarde. Felicidades por tu exposición, muy clara y muy práctica. Gracias, Martín. 2 preguntas, Santiago. La primera, de un patrimonio en líquido 100% de una persona física, ¿cuánto recomiendas tú mover en dólares, dolarizar, y cuánto quedarse en moneda nacional, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Qué recomendación en función a la plática que nos acabas de dar? Y segundo, el invertir en Estados Unidos definitivamente es atractivo, sobre todo por el tema de los custodios que maneja, pero ¿qué opinas de Canadá? Con la ventaja de que Canadá no tiene tratado como FATCA con México. Yo creo que es una ventaja, pero tener en Canadá la inversión, tener el custodio y hacerlo en la bolsa de Estados Unidos. ¿Se puede? Gracias, Martín. Mira, contestando la primera pregunta, yo creo que depende mucho de tu horizonte de inversión o tus necesidades de liquidez. Si tú, por lo menos en un año, consideras que no vas a requerir el dinero que vas a invertir, yo sugeriría que lo dolarizaras todo. En la bolsa, como en cualquier instrumento financiero, lo más adecuado es evaluar cada año el retorno. Sin embargo, una de las características de este negocio es la liquidez. No quiere decir que tú te vayas a atar a un plan forzoso o que tú no puedas retirar el dinero. La razón por la cual pues vemos que las cotizaciones todo el tiempo están cambiando es porque están intercambiando de manos los títulos o las acciones. Entonces, si tú tuvieses alguna necesidad o algún imprevisto, aunque tú hubieses planeado a largo plazo o por lo menos a un año, tú en cuestión de 2 días podrías tener el recurso. Ahora, lo del tipo de cambio, te comento, si tú consideras que no vas a ocupar el dinero, yo diría que sí lo pudieses dolarizar. Si realmente tu horizonte es de corto plazo, pues yo dejaría lo que es de largo plazo, pues sí lo dolarizas. Lo que tú crees que va a ser menor a un año, podríamos mantenerlo o lo podrías mantener tú en pesos, ¿no? Porque de esa forma no tendrías, o sea, digamos, la probabilidad de que el tipo de cambio esté positivo de aquí a un año respecto a que esté positivo de aquí a un mes, pues evidentemente es mucho mayor, ¿no? Entonces, de esa forma tú no tendrías como que tanto problema por poder sufrir alguna pérdida cambiaria. Y en el caso de lo de la inversión de Canadá, pues bueno, nosotros sí podemos invertir en la bolsa de Canadá y lo recomiendo. Sin embargo, lo hacemos a través de la bolsa de Estados Unidos. Tú a través de la bolsa de Estados Unidos, que es la bolsa de Nueva York, tú puedes comprar cualquier activo, cualquier empresa de cualquier parte del mundo. No propiamente que nosotros abramos o que se invierta a través de un custodio en Canadá. La verdad es que yo por mercado vería ventajas más en Estados Unidos por la liquidez y demás. Si vas por el tema de los acuerdos FATCA, como tú comentas, pues bueno, creo que ese sería el único diferenciador o ventaja que tendría el hacerlo con un custodio en Canadá. Porque, por ejemplo, nosotros
que le abrimos cuentas a clientes con un broker de Estados Unidos, aunque no sean ellos americanos, el broker está regulado por ciertas autoridades allá y dependencias que son como en pro del inversionista o del ahorrador. Entonces, allá, por ejemplo, si el broker cae en algún desfalco, quiebra y demás, el gobierno de Estados Unidos les garantiza una suma bastante grande, o sea, estamos hablando de más de 50 millones de dólares, si es que quebrase el broker, ¿no? Entonces, la verdad desconozco si esa misma legislación o esas mismas protección al inversionista la tuviesen invirtiendo directamente en un custodio canadiense. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Iván. Aquí tenemos otras 3 preguntitas. Gracias, Juan Martín. Excelente pregunta. Nos pregunta Óscar Alarcón que si existe alguna página para poder observar el comportamiento de las empresas en la bolsa y cómo acceder a los simuladores para poder aprender los procedimientos para invertir en la bolsa. Bueno, hay muchas páginas que, o sea, hay sistemas que tú puedes contratar, pero ya, si tú te dedicas a esto, o sea, nosotros pagamos sistemas como profesionales en tiempo real que te dan información de todo, ¿no? Pero también como esos sistemas, hay otros que a lo mejor tienen menos instrumentos, pero que la información también es en tiempo real. Por ejemplo, tú puedes consultar el portal de Investing es mx.investing.com. Es una página que te recomiendo mucho y que tiene la información en tiempo real y que es gratuita. Además, también hay otra que me parece que vi también ahorita en una de las preguntas, que es TradingView. Entonces, en general hay bastantes plataformas gratuitas que tú, con el hecho de tener internet, puedes visualizar en tiempo real, ¿no? Es de los beneficios de este negocio también. Es la parte de la liquidez que comentaba en la pregunta anterior, y también esta parte de que tú puedes monitorear en tiempo real lo que está pasando con el mercado, ¿no? En la parte de las plataformas que tú puedas ocupar, pues bueno, yo te recomendaría, por ejemplo, que ocupes la de nuestro custodio, que es nuestro broker que se llama Interactive Brokers, interactivebrokers.com, tú la puedes buscar. Y también como hay brokers, infinidad de brokers americanos, hay también algunos mexicanos en los cuales tú también podrías hacer como bajar una demo para poder, pues, encontrarle un poquito más o tenerle un poquito más a la lógica del funcionamiento de los mercados. Si gustas también, pues nos puedes mandar un mensaje y con mucho gusto te recomendamos más plataformas o más páginas donde puedas consultar la información. Perfecto, Iván. Gracias por la respuesta muy clara. También por aquí Eduardo Solana nos pregunta, saludos, Lalo. Bueno, antes que nada te felicita, es excelente exposición. Y tiene una duda sobre tu opinión de los blockchain y el impacto que tendrá en las inversiones en un futuro. Sí, gracias, Eduardo. Mira, el blockchain está muy ligado con lo que son las criptomonedas, específicamente pues la más famosa, el Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin y Ethereum y todas las demás monedas que existen, que ya hay una infinidad de criptomonedas, pues son como, digamos, una revolución que viene con una nueva tendencia que viene a decirnos que pues el presente y el futuro realmente ya es el dinero digital, ¿no? Que la tendencia es que poco a poco el efectivo se vaya restringiendo. Lo que tienen atrás, que es precisamente el blockchain, es algo que también llegó para quedarse y porque es como un libro contable virtual. El blockchain te permite como a los mineros o a la gente que está minando estas criptomonedas y demás, les permite saber cuántas monedas están en curso y cómo se están intercambiando. Es una forma como de poder controlar de mejor manera la divisa, pero también hemos visto que yo he visto algunos análisis, que esa misma tecnología del blockchain puede ser muy aplicable a diferentes sectores. Entonces, creo que es algo de lo muy positivo que trajo la parte de las criptomonedas, esta tecnología, y creo que es algo que sin duda vamos a verlo cada vez más seguido en diferentes sectores.
Perfecto, Iván. Pues yo creo que sí hay ahorita muchas opciones para poder ver, pero también tener mucho cuidado con todo este mercado que sigue siendo un mercado nuevo de las monedas encriptadas. Pero bueno, pues sí, yo sí recomendaría a la gente que quiera acercarse a tener este tipo de inversiones que lo vean con un asesor, un profesional como ustedes, la verdad, y porque puede haber ahí mucho riesgo y puede uno perder su lana, porque de repente puede parecer muy atractivo, ¿no? Y la Bitcoin que hace 5 años valía $10 y ahora vale 10,000, entonces, pero mañana puede volver a costar $10, entonces sí, tener mucho cuidado con ese tema. 2 preguntas más. Rosario nos dice que uno como persona física, ¿cómo puede llegar a invertir a esto? Y lo decías hace rato, que la bolsa tiene como el estigma, las bolsas de valores, de que solo cantidades millonarias, pero ¿cómo puede alguien que a lo mejor tiene sus ahorros, que a lo mejor los tienen en una cuenta estándar en un banco, podría acercarse y ponerlo en inversiones en bolsa? Sí, Jorge. Y qué bueno que, nada más antes de proseguir con esa pregunta, qué bueno que puntualizaste o tú aclaraste lo de la parte de la cripto. Me refería a que el blockchain era lo que llegó para quedarse, no como recomendación de la criptomoneda, porque como tú bien comentas, está muy sujeta no solamente a mucha especulación, sino que desafortunadamente también por falta de información se han dado muchos fraudes respecto a pseudo inversiones en bitcoins, ¿no? Además, el Bitcoin es una moneda que no, y en general las criptomonedas no están reguladas, no se comercian o no se operan en un mercado regulado. Un mercado regulado es como la bolsa de Nueva York, la bolsa de México. Entonces es un mercado regulado que tiene evidentemente autoridades atrás, que tiene reglas de operación, que tiene empresas, una serie de requisitos que en el otro caso pues no obtenemos, ¿no? Entonces, si tú abres una cuenta, por ejemplo, con un broker en Singapur o en algún paraíso fiscal y demás, y el día de mañana ya no está, no vas a tener ni siquiera la posibilidad de reclamarle a la autoridad financiera mexicana ni la estadounidense, porque es un mercado no regulado. Y ya contestando la pregunta que hacen, George, ¿qué es lo que pasa con cómo puedes tener tu acceso? En general, cualquiera puede tener acceso. ¿Qué son los únicos requisitos que se necesitan? Es tener el dinero bancarizado, lo que evidentemente pues, es un negocio muy regulado. Tú tienes el dinero bancarizado, lo único que hacemos nosotros es que te vamos a pedir una serie de documentos como para que tú abras una cuenta bancaria, lo mismo, o sea, te pedimos acta de nacimiento, IFE, comprobante de domicilio, estado de cuenta. Con estos documentos digitales, lo que nosotros hacemos es que te ayudamos a abrir una cuenta a tu nombre con el broker de Estados Unidos. Entonces, es como si yo te abriera una cuenta, si tú tienes ahorita Bancomer, como si yo te abriera una cuenta con Banamex. Yo soy como tu gestor, te ayudo a tramitarla con él y tú fondeas directamente esa cuenta. Entonces, el proceso, desde que tú mandas los documentos hasta que tú ya puedes fondear, nos dura 3 días. Es algo bastante rápido, que nada más se necesitan esos documentos y tener el dinero bancarizado. Ya después tú puedes fondearlo, una vez que se fondea, se puede fondear tanto en pesos, en dólares, en euros, cualquier moneda se puede fondear. Una vez que se fondea y que ya está en tu cuenta, lo que nosotros hacemos es que lo cambiamos a dólares. Compramos los dólares, electrónicamente todo se compra y ya se empieza a invertir. Y tú lo ves 24/7 en una aplicación o en tu computadora. Realmente es un procedimiento muy sencillo y muy rápido. Perfecto, Iván. Son así ya 2 preguntas muy sencillas. Una de Nora Uribe. Gracias, Nora. Un saludo. Que también excelente exposición. Y ya hace ratito, yo creo que ya mencionaste, ella pregunta, ¿qué porcentaje de la cartera conviene invertir en dólares? Sí, Nora, lo que yo les recomendaba era que todo está sujeto a tus necesidades de liquidez. Si es un dinero que tú no vas a ocupar por lo menos en un año, mi recomendación sería que lo dolarizaras. Si es un recurso que tú sabes que vas a ocupar, el 10% de ese recurso lo vas a ocupar para pagar, qué sé yo, nóminas o lo que sea, en 2 meses, por ejemplo, pues esa parte la puedes dejar en pesos para, digamos, evitar el riesgo de que en 2 meses el tipo de cambio esté más abajo de lo que está ahorita y tú tuvieses alguna pérdida cambiaria.
Ya si es en un lapso mayor de un año, pues la probabilidad de que esté más arriba de lo que está ahorita es muy alta. Perfecto, y ya para terminar, Roberto Guidaños, le mandamos también un saludo a Roberto. Dice, invertir en la bolsa de Estados Unidos en acciones o en dólares. Los dos. O sea, nosotros lo que hacemos es los dos. O sea, cuando te abrimos la cuenta, el dinero, si lo tienes en pesos, los dolarizamos, y ya dolarizado, ya compramos las acciones en Estados Unidos. Porque de otra forma, tú tendrías que invertir aquí en México con pesos y compras con pesos una acción americana. Nosotros lo que hacemos es, digamos, lo hacemos directo. Entonces, tú tienes la cobertura natural del tipo de cambio, porque pues ya vimos que sube el 7% en promedio, que es una cobertura que te está pagando más de la inflación, ¿no? Entonces, es una inversión per se el dólar, pero además, que lo que es más importante y a lo que nosotros nos dedicamos, es que pues compramos la bolsa, compramos las acciones, y como ya vimos, pues pueden tener un desempeño interesante. Entonces tienes la utilidad cambiaria y la utilidad de dólares. Perfecto, Iván, pues excelente exposición. Muchas gracias por participar con nosotros. Esperamos que en un futuro vuelvas a estar aquí en nuestro foro de lunes de Creston. Siempre interesante este tema. Ahorita para mí es un termómetro total de lo que pueda estar pasando con la pandemia, con las economías. Y bueno, pues muy bien. No sé